Vale. Vamos a empezar con una idea, un poco provocadora. ¿Y si la filosofía, en todo ese afán por encontrar la verdad, así con mayúsculas, se hubiera perdido un poco por el camino? Hmm. ¿A qué te refieres exactamente? Pues a que, después de siglos construyendo sistemas de pensamiento perfectos, superlógicos, y si se hubieran dejado fuera lo más importante, o sea, a nosotros. Ah, ya. Te refieres a lo que llaman la herida de la razón. Eso es. Esa sensación de que la filosofía nos ha dado mapas increíbles de un planeta, pero un planeta en el que no vive nadie. Es que es una herida profunda, ¿eh? Porque te deja como ser humano con una caja de herramientas muy sofisticada, la razón, pero, pero sin manual de instrucciones para lo básico. ¿Para qué? Pues para vivir, para lidiar con la angustia, con la esperanza, vamos, con el simple hecho de estar aquí. Nos ha dejado un poco huérfanos, en cierto modo. Huérfanos, esa es la palabra, sí. Pero bueno, frente a ese diagnóstico que suena un poco desolador, hay una pensadora española que no se quedó solo en señalar la herida. Propuso una cura. María Zambrano. María Zambrano. Y la misión de hoy es precisamente esa, meternos de lleno en su propuesta. Pero ojo que no es otro sistema filosófico más, otro tocho teórico. No, no, es algo mucho más radical. Mucho más. Es una transformación de la propia filosofía. Y para entenderlo, vamos a guiarnos por sus textos, sobre todo los de Hacia un saber sobre el alma, para ver cómo se atreve a plantear eso, un saber sobre el alma. Y lo que me parece fascinante, y creo que es la única forma de entenderla de verdad, es que su filosofía no nace de una certeza académica, nace de todo lo contrario. De una duda. La llevó a su primera renuncia a la filosofía. Eso que dices es clave. Su pensamiento no es abstracto, es una respuesta a una necesidad vital. A ver, vamos a explorar esa prisión intelectual que parece el origen de todo. Es que lo es. Ella lo describe de una forma casi física, como si no pudiera respirar. Hay un fragmento que me parece brutal. Dice, atraída por igual según estaba por la oscuridad de Zubiri y la claridad, transparencia le llamaría, del pensamiento de Ortega y Gasset. Entre estos dos polos que me aprisionaban y me hacían sentir que nunca podría entender nada. Uf, es que es la pesadilla de cualquier estudiante, ¿no? Tener dos mentores geniales, que son el agua y el aceite. Totalmente. ¿Quiénes eran exactamente estos dos polos? Pues eran probablemente las dos mentes más brillantes de la España de su tiempo y representaban dos caminos opuestos. Por un lado tenías a su maestro, Ortega y Gasset. Ortega era la transparencia solar. Suena bien eso. Claro, su filosofía, la razón vital, era como un día de verano a mediodía. Todo luz, todo claridad. Una prosa elegantísima que lo hacía todo comprensible, cercano. Quería sacar la filosofía a la calle. A primera vista eso suena perfecto. Claridad, vida. ¿Dónde está el problema? Parece el ideal. Bueno, el problema para Zambrano estaba justo ahí, en ese exceso de luz. Ella intuía que el alma humana no es un objeto transparente que puedas iluminar del todo y analizar. Claro. El alma tiene sombras, tiene rincones, tiene misterios que una luz tan directa, tan racionalista, en vez de revelarlos, los quema. Es como intentar mirar al sol, ¿sabes? La claridad es tan intensa que te ciega. Te ciega. Entiendo. Es una luz que no respeta el misterio. Vale. Y en la otra esquina, el polo opuesto. Xavier Zubiri. Exacto. Si Ortega era el sol del mediodía, Zubiri era la oscuridad impenetrable. Él era la filosofía en estado puro, denso, el rigor metafísico que busca el fondo último de las cosas, un pensamiento abismal, fascinante. Un descenso a una cueva, casi. Al cual, Vale, pillo la atracción de esa profundidad, de ir al núcleo. Pero me imagino que vivir siempre en un pensamiento tan denso debe tener sus pegas. Para la vida normal, digo. pues que esa oscuridad, igual que la luz de Ortega, era asfixiante. Era un pensamiento tan profundo, tan abstracto, que la vida cotidiana, con sus miedos, sus esperanzas, no encontraba oxígeno ahí dentro. Se disolvía. Se disolvía en conceptos puros. Así que fíjate la trampa. O la claridad que disolvía el misterio del alma, o la oscuridad que disolvía la vida misma. Una luz que ciega y una oscuridad que ahoga. Un callejón sin salida en toda regla. Y ante eso, ¿qué hace? Porque lo fácil habría sido elegir un bando, ¿no? Claro, hacerse orteguiana o subiriana. Pero ella hace algo mucho más interesante. No elige. ¿Qué hace entonces? Pues un movimiento de una originalidad tremenda.
Coge lo esencial de cada uno y lo fusiona para crear algo nuevo. De Ortega se queda con la idea de que la filosofía tiene que partir de la vida, de la circunstancia. ¿Vale? Y de Zubiri toma la necesidad de profundidad, la conexión con lo sagrado, con ese misterio que va más allá de la razón. Y con esos dos ingredientes cocina algo que no es ni sociología ni metafísica pura. Es otra cosa. Es una filosofía poética, mística. Y esa revelación, esa receta nueva, no la encuentra en una biblioteca. El momento clave, la epifanía, le llega en un aula, escuchando a uno de sus carceleros. Precisamente, es la escena que lo cambia todo para ella. Es que la escena es potentísima. Ella cuenta: un día inolvidable, del mes de mayo había de ser, entró un rayo de claridad. El profesor Zubiri explicó nada menos que las categorías de Aristóteles y yo me encontré no dentro de una revelación fulgurante, sino dentro de lo que siempre ha sido mejor para mi pensamiento, la penumbra tocada de alegría. Ahí está. Me quiero detener en esa frase final, porque es que parece el ADN de todo su proyecto, la penumbra tocada de alegría. Es que es la clave de bóveda de todo, su gran descubrimiento. La solución no era ni la luz total de Ortega ni la oscuridad total de Zubiri. Era un tercer espacio, un estado intermedio que ella bautiza como penumbra. La filosofía siempre parece buscar la máxima claridad. ¿Por qué es tan importante para ella quedarse en esa penumbra? ¿No es un poco conformista? ¿Como renunciar a saberlo todo? Es una pregunta buenísima, porque va contra la tradición, sí. Pero para ella no es conformismo, es realismo. La penumbra es el estado natural del alma. Piensa en el amanecer o el atardecer. Es el momento en que ves las formas, los contornos, pero sin la dureza de la luz del mediodía. Se respeta el volumen, la sombra que todo proyecta. La penumbra es ese espacio de confianza donde el alma, como dice ella, puede confesarse sin miedo. Un espacio seguro. Exacto. Un lugar donde puede mostrarse como es, con sus luces y sus sombras, sin sentirse juzgada o diseccionada por una razón implacable. Vale, entiendo lo de la penumbra. Pero... ¿y la segunda parte? Lo de tocada de alegría. Eso sí que choca con la imagen de la filosofía como algo solemne, casi trágico. Y esa es la otra gran revolución de Zambrano. Rompe con la idea de que pensar tiene que ser un sacrificio. La filosofía puede ser alegre. Y usa alegría en un sentido muy profundo, muy a lo Spinoza, ¿sabes? La alegría como un aumento de nuestra potencia de ser. De nuestra vitalidad. Eso es. Es el gozo que sientes cuando comprendes algo nuevo. Y esa comprensión te hace sentir más vivo, no solo más informado. Es la alegría de un conocimiento que no destruye lo que conoce. Y a partir de ahí, de esa revelación, empieza a construir su propio método. Un método que, por lo que veo, es radicalmente distinto al del filósofo tradicional, que escribe para demostrar algo que ya sabe, ¿no? No, en absoluto. Para ella la escritura es el método, es el laboratorio. Ella decía que escribía para enterarse, no para explicar. El acto de escribir es el propio proceso de pensar, es poner en orden las intuiciones, es una exploración. Entendido. Ya tenemos el don de buscar, que es la penumbra, y la actitud, que es la alegría. Ahora falta la herramienta, el método concreto. Y aquí Zambrano usa otra metáfora que es maravillosa, la de la caza. Sí. Dice que la verdad del alma es como un animal muy esquivo, muy asustadizo. Y lo primero que hace es ver por qué los métodos de caza tradicionales de la filosofía siempre han fallado. Vale. Por un lado, el cazador racionalista. La razón pura, dice, es demasiado lenta, demasiado metódica. Para cuando llega con sus conceptos y sus silogismos, el animal ya ha huido. La cita es lapidaria. La sola razón no acierta a sorprender la caza. Llega tarde. Y en el otro extremo imagino el cazador romántico, el que va solo con la pasión. También fracasa, pero por lo contrario. El romanticismo, la pura pasión, es un cazador demasiado ruidoso, demasiado violento. Se lanza de forma tan impetuosa que asusta a la presa. Como dice ella, la verdad se le escapa de las zarpas, ahuyenta a la verdad. Vale, entonces, si la razón es muy lenta y la pasión muy torpe, ¿qué nos queda? Parecen aceite y agua. ¿Cómo los mezcla ella sin que explote todo? Pues esa es su genialidad. La respuesta, una vez más, es una unión de contrarios que parece imposible. Es la fórmula que define su método y
Es una de las frases más potentes de su obra. A ver, suéltala. Pero pasión y razón unidas, la razón disparándose con ímpetu apasionado para frenar en el punto justo, puede recoger sin menoscabo a la verdad desnuda. Espera, tengo que procesar eso. La razón disparándose con ímpetu apasionado para frenar en el punto justo. Es una imagen potentísima. La razón no es el piloto, sino el freno. ¿Lo he entendido bien? Lo has entendido perfectamente. Desmontemos la frase. Primero, ímpetu apasionado. El conocimiento no nace de la curiosidad fría. Nace del hambre, de la necesidad, de una sed de sentido. Nace, y esto es fundamental, del patos, del sufrimiento. Se piensa porque la vida duele. Exacto. El dolor no es un obstáculo para pensar, como creía casi toda la filosofía anterior. Para Zambrano, el dolor es el motor, es lo que dispara la razón a buscar. O sea que el sentir, el patos, no es un ruido que hay que eliminar para pensar con claridad, sino la energía que pone en marcha el pensamiento. Eso lo cambia todo, todo. Pero aquí viene la segunda parte, que es igual de importante. Para frenar en el punto justo, ese impulso apasionado no puede ir a lo loco. Y ahí entra la razón. Pero no como un director de orquesta que lo controla todo, sino como un freno inteligente y sensible. Un freno. Un freno que sabe cuándo detenerse ante el misterio para no atropellarlo, para no intentar explicarlo todo hasta matarlo. Es una razón que tiene tacto, que siente. Por tanto, y esto me parece crucial, no estamos hablando de un irracionalismo. No dice, olvidemos la razón y guiémonos solo por los sentimientos. Para nada. Y es importante subrayarlo. No es un rechazo de la razón, es una petición para que la razón se amplíe. Es lo que ella llamará una razón ampliada, una razón que aprende a respirar al ritmo del corazón. Es el preludio de su concepto más famoso, la razón poética. Entiendo. Así que tenemos este nuevo espacio, la penumbra, y esta nueva herramienta, la razón apasionada. Pero me pregunto, ¿cuál es el objetivo final de todo esto? No puede ser solo un ejercicio intelectual. Y aquí es donde ella introduce su metáfora definitiva, la del cauce del río. Exacto, esta metáfora responde al para qué. Ella parte de un diagnóstico muy actual. Una vida sin una estructura que le dé forma y dirección se convierte en un pantano. Se estanca, se pudre. La cita que usa es demoledora, y creo que resuena mucho hoy en día. Dice, y el cauce es tan necesario al río que sin él no habría río, sino pantano. Las aguas al evadirse tendrían un instante de ilusión de haber alcanzado libertad, mas la potencia se iría agotando ante la falta de límites. Es brutal. Es que es una descripción brutal de la crisis moderna. Esa idea de que ser libre es no tener límites, cuando en realidad eso nos lleva a la parálisis, al pantano, de estar viendo Netflix 3 horas sin saber qué elegir. Has dado en el clavo. Ese pantano es la angustia de la libertad infinita, la dispersión, la falta de un proyecto que dé dirección a nuestra energía. Y ahí es donde, para Zambrano, la filosofía tiene que intervenir. Su función no es construir catedrales teóricas, sino ser arquitectónica, vital. Ser útil. Su misión es ayudar a cada persona a descubrir, no a inventar, el cauce que su vida necesita para poder fluir, para que su energía se convierta en fuerza. Son los límites, paradójicamente, los que nos hacen potentes. La filosofía como una especie de ingeniería vital, no para decirte cuál es tu río, sino para ayudarte a construir el cauce para que tu río pueda correr. Exactamente. Y esta es la cura directa para la herida de la razón del principio. La razón abstracta nos prometió un océano de libertad y nos dejó en un pantano. Esta nueva razón apasionada, al estar conectada con la vida, es la única que tiene la sensibilidad para bajar a los abismos del corazón, como dice ella, y ayudar a construir ese cauce. Entonces, si lo entiendo bien, el objetivo último de todo este viaje filosófico no es ser más erudito, no es acumular datos sobre Platón o Kant. Es algo mucho más. Práctico. Transformador. Sin ninguna duda. La finalidad es ayudar a la vida a nacer una vez más. Hay otra cita que lo resume perfecto. La vida humana reclama siempre ser transformada, estar continuamente convirtiéndose en contacto con ciertas verdades. La filosofía, para ella, no es un objeto de museo, es una herramienta. Es una herramienta de transformación personal, casi un segundo nacimiento. Es el arte de convertir esa vida en bruto, la vida a pantano, en vida auténtica, la vida río.
Vale, hagamos un pequeño resumen del viaje, porque ha sido denso. Hemos partido de una crisis, esa herida de la razón, mucho cerebro pero poca alma. Y hemos visto cómo Zambrano propone una cura, su propósito, fundar un saber sobre el alma que ya no busca la luz cegadora, sino que se atreve a habitar en esa penumbra tocada de alegría, el único lugar donde la vida puede mostrarse sin miedo. Y para movernos ahí, hemos visto que desarrolla un método revolucionario, la razón apasionada. Una síntesis increíble que une la energía del sentir, el pathos, con la lucidez del pensar, el logos. Una razón que se dispara por necesidad, pero que sabe cuándo frenar ante el misterio. Y la finalidad de todo esto no es otra que servir de cauce de vida. Que la filosofía deje de ser un adorno y se convierta en una arquitectura vital, una herramienta que nos ayude a dar forma y sentido a nuestra existencia. Para no quedarnos estancados en el pantano, vamos. Exacto. Hemos llegado, como ella misma diría, al umbral. El alma ha sido rescatada del exilio. El método está claro. Zambrano ha preparado el terreno para lo que vendrá después. Y al dejarnos en este umbral creo que nos lanza una pregunta, ¿no? Una invitación a seguir pensando. Sí, la reflexión que queda flotando es muy potente. Zambrano ha unido pensamiento y sentimiento en esta razón ampliada, que es el paso previo a su razón poética. Y la pregunta que nos deja, para que nos la llevemos a casa, es, bueno, si el pensamiento necesita del sentimiento para no quedarse seco o abstracto, ¿qué papel juega entonces la imaginación, el arte, el lenguaje de la poesía en nuestra propia búsqueda de un cauce para nuestra vida? ¿Es posible construir ese cauce sin la ayuda de la imaginación? Ahí lo dejo.